Sí, profe, ya se ve perfecto. Listo. Bueno, nuestro primer caso dice así. El doctor Méndez dicta la asignatura de farmacología clínica en el programa de medicina. Históricamente, su estrategia de evaluación ha consistido en la aplicación de 3 exámenes parciales escritos compuestos exclusivamente por preguntas de opción múltiple, orientadas a medir el saber. Al finalizar el semestre, los docentes encargados de los bloques hospitalarios y las rotaciones clínicas remiten una queja formal. Los estudiantes no logran calcular correctamente la dosis de antibióticos ni justificar la elección de fármacos frente a la cama del paciente, dimensión del hacer, y además muestran severas deficiencias al explicar los efectos secundarios de los tratamientos a los familiares de los pacientes, dimensión del ser. Al revisar la situación, el doctor Méndez nota con preocupación que sus exámenes miden de forma impecable la memoria conceptual, pero no la competencia clínica real requerida en los entornos de práctica. Entonces, una de las preguntas era, la primera, diagnóstico conceptual. ¿Qué niveles de la pirámide de Miller está midiendo el doctor Méndez actualmente con sus exámenes escritos y qué niveles de competencia le están exigiendo a los docentes en los bloques hospitalarios? La respuesta que nosotros pusimos con la profe Liliana es, el doctor Méndez mide actualmente con los exámenes escritos el saber, pero los docentes en los bloques hospitalarios están exigiendo el saber cómo, muestra cómo y el hacer. No sé, profe, si quieres decir algo o lo leo todo. ¿Todo o al No, final léelo hace...? todo y después ya Listo. vamos Ok. Listo. Vale. La segunda pregunta, el análisis de las brechas, dice, al examinar las quejas de las rotaciones clínicas, ¿en qué consisten exactamente las deficiencias identificadas respecto al saber hacer procedimental y al ser actitudinal de los estudiantes? Porque un excelente rendimiento en memoria teórica no se traduce automáticamente en competencia práctica. La respuesta de nosotras fue, no está en evidencia el saber hacer ni el saber ser, ya que en la primera, al ser de selección múltiple, sus exámenes no los pone a realizar ejercicios simulados de dosificar dosis de medicamentos, que en este caso serían las matemáticas. Respecto a lo segundo, en el saber ser no hay comunicación asertiva, empatía y responsabilidad profesional que permite explicar riesgos y efectos secundarios de los tratamientos de forma clara a familiares y pacientes. Y la segunda pregunta, que es ¿por qué un excelente rendimiento en memoria teórica no se traduce automáticamente en competencia práctica? Porque conocer información no implica saberla aplicar. La competencia clínica requiere integrar conocimientos, habilidades, juicio clínico, comunicación y actitudes profesionales en contextos reales. Un estudiante puede memorizar perfectamente un antibiótico, pero no saber cuándo utilizarlo, cómo calcular su dosis o cómo explicar sus riesgos a un paciente. Espere que ya lo leí mal, pero no saber cuándo utilizarlo. Bueno. La tercera dice rediseño de reactivos. Si el doctor Méndez se ve obligado a mantener exámenes escritos debido a un alto volumen de estudiantes, ¿cómo podría rediseñar sus preguntas de opción múltiple para que dejen de medir memoria factual y pasen a evaluar el razonamiento clínico nivel saber cómo de Miller? Nosotros colocamos que el doctor Méndez puede transformar sus preguntas hacia el nivel saber cómo, utilizando casos clínicos conceptualizados con este tipo, por ejemplo, analizar información clínica, interpretar variables del paciente, tomar decisiones terapéuticas y aplicar conocimientos en contextos reales. Y la cuarta, que es planificación curricular, ¿qué otros métodos evaluativos, evaluación diagnóstica y formativa continua debieron implementar a lo largo del semestre en la cátedra de farmacología para predecir y corregir deficiencias antes de que los alumnos llegaran a los hospitales? Entonces tenemos una evaluación diagnóstica, que es medir la prueba de conocimientos previos en farmacología básica, resolución de casos sencillos, identificar errores frecuentes en cálculo de dosis. Una formación continua, que ya es realizar talleres periódicas de prescripción, simulaciones clínicas, resolución de casos farmacéuticos, cuestionarios de retroalimentación inmediata, aprendizaje basado en los problemas ABP, discusiones grupales en casos y actividades de comunicación con pacientes simulados. Esto con el fin, pues, de generar estrategias que permitan detectar tempranamente las dificultades y corregirlas ante la práctica hospitalaria. Y respecto a la quinta, una propuesta instrumental,
Para evaluar de forma rigurosa la competencia clínica de calcular dosis de medicamentos de manera segura, ¿qué instrumento práctico de evaluación propondría y bajo qué condiciones debería aplicarse? Entonces, lo que respondimos con la profe fue, respecto a las condiciones de aplicación, realizar pues con paciente simulado o caso clínico estandarizado, eh, eh, orden médica incompleta que el estudiante debe interpretar, cálculo de dosis según peso, edad de función, selección del medicamento apropiado, elaboración de una prescripción y explicarle al paciente o familiar acerca del tratamiento. Aspectos evaluados, la exactitud del cálculo, seguridad del paciente, toma de decisiones farmacológicas, justificación clínica, comunicación efectiva y profesionalismo. Pues eso fue lo que colocamos, profe Carolina. Listo, muy bien. Gracias, profe Ana María. Gracias, profe Teresa. Yo les pregunto, en la práctica real, ¿un profesor con un grupo de 40 estudiantes podría realizar estas actividades? Definitivamente es muy complejo, ¿no? Y esa era la preocupación del doctor Méndez, que su grupo es un grupo amplio y cómo iba a tener la posibilidad de hacer todo lo que se le estaba exigiendo para cumplir con toda esta planeación cuando son tantos estudiantes. Entonces, por eso creo que este tipo de actividades, si el profe Méndez hace el diplomado de docencia universitaria, se va a llenar de estrategia que posiblemente logren llegar a cumplir esos objetivos, por lo menos desde la ludificación o desde lo que hemos aprendido, poder fraccionar sus estudiantes en grupos y organizar de pronto evaluaciones de tipo focales que permitan llegar un poco más a esos estudiantes y que no solamente sea algo netamente mecánico que sepa esa respuesta a esa parte farmacológica de la dosis, sino que le permita a él también evaluar los otros aspectos del saber cómo, el hacer y el ser. Entonces, un profesor puede con un aula grande, no necesariamente aplicar la misma parte evaluativa a todos los estudiantes, puede dividir el aula en unos 5 grupos, a un grupo le pone la dosis, al otro le pone el hacer, al otro el saber cómo, y al final hacer como una retroalimentación de todo esto. No sé, son estrategias que hay que tratar de ingeniarnos para tratar de salir como de lo mismo de siempre, que es lo que nos está permitiendo que de pronto nuestros estudiantes al final se lleguen a complementar verdaderamente con el paciente y los familiares. A mí no me toca porque yo manejo grupos muy chiquitos, ¿sí? Donde lo mío sí permite hacer todo esto. No tengo la experiencia de manejar grupos grandes como lo que los otros profes que están acá de pronto sí les toca. Listo. Lo que pasa es que ahí tenemos que tener en cuenta que en el desarrollo de las clases, por ejemplo, profe, no sé la profe Aura María, si usted maneja grupos grandes o maneja grupos pequeños. No, yo también manejo grupo de 5 estudiantes. Listo. También es algo muy reducido. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, profes, que realmente para el aprendizaje del conocimiento factual o el conocimiento declarativo, no necesariamente el profesor tiene que estar ahí todo el tiempo, ¿sí? ¿A qué hago referencia? Muchas cosas del conocimiento factual o declarativo, el estudiante los puede encontrar en los libros. Y si ustedes recuerdan, en la mayoría de programas, tanto de pregrado como de posgrado, el estudiante, hay que favorecer en los estudiantes también el desarrollo de las actividades que son de estudio independiente. Entonces, en cuanto a eso, hay datos declarativos que el estudiante los puede leer en su casa, que él los puede memorizar, no necesariamente necesita un profesor para memorizarlos. De hecho, muchos de los mecanismos de impartir la teoría a veces implican que extraigamos información de muchos textos y se la ofertemos a los estudiantes. Pero, por ejemplo, estrategias como crear guías donde se coloquen los aspectos clave que ellos deben conocer, guías de estudio independiente o guías para que ellos mismos vean cuáles son las temáticas que se van a desarrollar, o por el contrario, cargarle la presentación de manera previa y que los estudiantes sean los que lean la presentación y llegar a hacer una discusión sobre esas situaciones problema es lo que realmente refuerza el conocimiento. Entonces, en ese orden es
en ese orden de ideas es muy importante, aunque el módulo se basa específicamente en la parte de la evaluación, es muy importante que nosotros empecemos a entender que ese saber, ese conocimiento declarativo, no solamente va a depender del estudiante, no solamente va a depender del docente, perdón, sino que también depende del estudiante. Y realmente para la retención, la memoria y el reconocimiento pasivo, el estudiante lo que debe hacer es tener unos buenos hábitos de estudio. Profe Alberto. Hola, buenos días para todos. Me surge una pregunta ahora que estabas hablando precisamente de cargar las presentaciones. Hoy en día el estudiante pues se ha acostumbrado que uno les copie la presentación al estudiante. Alguna vez me pasó que al momento de hacer una evaluación hice una pregunta y los estudiantes me reclamaron porque esa pregunta no estaba en las diapositivas que yo les había compartido. Yo siempre advierto pues que las diapositivas es mi ayuda audiovisual, pero que no es la fuente de estudio como tal. Entonces yo quería saber cuál es tu opinión al respecto. Muchas veces uno envía fuentes de estudio, artículos, libros, pero el estudiante le pide a uno las diapositivas y muchas veces se conforma solo con estudiar lo que está ahí en la diapositiva y no más. Entonces, hoy en día eso se acepta, eso está bien, o qué recomendación haya para manejar esa situación al respecto. No, profe, normalmente, o sea, la presentación que usted realiza es la presentación que le sirve como apoyo a usted para poder orientar la clase, ¿sí? Pero una de las premisas básicas de la evaluación es que yo no puedo evaluar lo que no doy. Pero cuando yo soy clara con el estudiante desde el inicio y yo le digo, mire, yo tengo una presentación que guía mi metodología de trabajo dentro del aula, pero estos son los 5, 4, 3, 2 artículos que usted debe leerse y a partir de eso van a salir las preguntas del examen o se le va a hacer la correlación clínica y se le va a sacar su nota, entonces el estudiante debe tener claridad sobre eso. Pero entonces las reglas del juego tienen que estar dadas, así como cuando usted va a comprar una casa o va a comprar un elemento y le sale con unas instrucciones, esas instrucciones deben ser muy claras desde el principio para que no vaya a dar pie en los estudiantes a ese tipo de comentarios. Entonces, por ejemplo, cuando usted le carga la información, usted le tiene que decir en lo referente a la evaluación, las preguntas de la evaluación, es como yo, por ejemplo, a los estudiantes les suelo hacer énfasis. Yo tengo estudiantes pequeños, tengo estudiantes de quinto y tengo estudiantes de octavo semestre, y los estudiantes de quinto todavía en algunos casos, como es la primera vez que ven patologías, ellos no están muy familiarizados con cosas propias de las situaciones clínicas. Sin embargo, por ejemplo, en los parciales yo les pregunto, siempre, pero es que pues es que para resolver el caso yo tengo que conocer la patología. Entonces eso me da a entender que el estudiante no revisó y no estudió. Entonces yo por eso siempre cuando le subo el material de apoyo, le coloco muy claro en ese material de apoyo. La diapositiva solamente es una referencia para que usted guíe su actividad independiente de aprendizaje, pero los artículos que debes leer y todos son estos, y de ahí parte la evaluación que se le hará, donde se utilizarán situaciones clínicas de selección múltiple o tipo respuesta corta o argumentativas, ¿sí? Si aplica, por ejemplo, normatividad. Pero yo pienso que el problema ahí se genera es cuando no sea una instrucción inicial y el estudiante asume que el profesor manda la presentación y eso le van a preguntar. Cuando son... O sea que sería, perdón, profe, sería mejor entonces, en vez de enviar la presentación con anterioridad, pues enviar las fuentes. Okay. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, profe, es que pues muchos de los especialistas y muchos de los profesores tenemos acceso a bases de datos. Entonces, a veces no solamente es necesario citar las fuentes, porque muchos de los estudiantes a veces no tienen acceso a esas bases de datos o en muchas ocasiones, así parezca
así parezca risorio, hay algunos que tampoco saben acceder a esos textos. Entonces, es importante mandarle esos documentos, los 5, 4, 3, 2 documentos que se requieren, ya sea por medio de Classroom o ya sea por medio de cualquier plataforma que se utilice para que ellos cuenten con los documentos. ¿Listo? No sé si eso responde su pregunta, profe, o si tiene alguna otra duda. Sí, bueno. Listo. Sí, sí, muchísimas gracias. Vale. Es un muy buen análisis el que hicieron la profe Liliana y la profe Aura. Ahí de pronto, para demostrar el cómo, se puede utilizar como instrumento el examen clínico objetivo estructurado y se puede utilizar una rúbrica analítica calibrada que puede ser usada al final, es decir, se pueden hacer los 3 exámenes parciales, de pronto disminuir el porcentaje y al final utilizar ese examen clínico que permite que ya sea en un escenario simulado o ya sea con una actividad de ludificación, que el estudiante en un tiempo límite pueda resolver una situación problemática que le implica hacer el cálculo, que le implique dar la educación y desglosar pues los indicadores esenciales que se busca que el estudiante cumpla, ¿sí? ¿Cómo sería el paciente correcto, la vía correcta, la velocidad de infusión, la dilución exacta, la educación que se le debe dar, los horarios, en qué condiciones debe o no debe tomar el medicamento? Y cuando se hacen esas rúbricas, que más adelante lo vamos a ver, creo que es en el caso 4, tenemos que tener en cuenta que hay algo que se llama los kill items, o son instrucciones de seguridad o parámetros críticos que hacen que si hay un cálculo en el error o hay un cálculo al realizar, hay una deficiencia o un problema al realizar ese cálculo, entonces el estudiante no cumpliría, pues de manera protocolaria, esa guía, esa rúbrica de evaluación y debiese repetirla o debiese darle otra oportunidad para que el estudiante lo haga, ¿sí? Porque en esos casos, por ejemplo, en el caso de los fármacos, y la formulación de los medicamentos, realmente la seguridad del paciente es el estándar más crítico, ¿sí? De calidad. Entonces, eso sería como una de las cosas que debiésemos tener en cuenta. No sé si el resto de los compañeros tienen alguna pregunta o alguna duda. Profe, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba? ¿Kill Item? Sí. Los Ok. key items son las reglas de seguridad crítica cuando hacemos una rúbrica analítica. O sea, no todas las rúbricas analíticas van a tener la misma puntuación. No es lo mismo que el estudiante se lave las manos por ejemplo, que el estudiante llegue al servicio y se lave las manos, versus a que el estudiante en esa práctica de farmacología específicamente tenga que hacer una formulación y se equivoque en denominar las unidades. Eso sí comprometería la seguridad del paciente, ¿sí? Entonces, eso se considera como seguridad y riesgo vital, que los profes que tienen el caso clínico se lo van a explicar con más detalle. Vale, profe. Listo. Entonces dejo de compartir. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga preguntas o dudas. Y si no, entonces sigamos con el caso número 2. Para el caso número 2, creo que estaban la profesora Ana María, ¿sí? La profesora Katherine, la profe Adriana. Hola, profe, buenos días, ¿me Hola, escuchas? profe. Sí, señora. Ok, dame un momento, ya proyecto. Listo, pues, señora.
Bueno, ahí alcanzas a ver la pantalla. Sí, profe, ya se ve. Gracias. Entonces, el caso nuestro es el caso de estudio número 2, la paradoja de las notas altas y el rendimiento clínico. Entonces voy a leerles el contexto para que podamos entender las respuestas que realizamos como grupo. ¿Lo leo todo, Carito? Sí, ¿Me profe. escuchan? Sí, señora. Sí, yo creo que leámoslo para irle dando contexto. Perfecto. Entonces, la asignatura de cuidado de enfermería en alteraciones del adulto se imparte en 2 grupos, paralelos con el mismo microcurrículo, competencias profesionales y criterios declarados. El grupo 1 lo lidera la profesora X y el grupo 2 la profesora Y. En los pasillos de la facultad existe una marcada preferencia de los estudiantes por matricularse con la profesora X, alegando que con la profesora Y es muy difícil pasar. Ante los insistentes comentarios, la coordinación académica audita los instrumentos y las notas de ambos grupos, encontrando datos desconcertantes. Se encuentra que en el grupo de la profesora Y, el promedio general de notas es de 3.4, utiliza rúbricas analíticas estrictas que penalizan el error procedimental crítico y sus retroalimentaciones escritas son directas, como por ejemplo, olvidó verificar la permeabilidad de la vía antes de infundir el bolo o debe repasar el protocolo de bioseguridad. El grupo de la profesora X, el promedio general es de 4.6. Utiliza listas de verificación globales y laxas. Sus retroalimentaciones en la plataforma virtual son puramente afectivas y motivacionales, como por ejemplo, excelente esfuerzo, eres muy comprometido, sigue así, vas a ser un gran profesional, omitiendo registrar o sancionar los errores técnicos cometidos por los alumnos en los laboratorios de simulación. Al semestre siguiente, ambos grupos confluyen en la práctica clínico hospitalaria. Las supervisoras de los hospitales remiten un reporte de alerta urgente. Los estudiantes, particularmente aquellos que obtuvieron notas superiores a 4.5 con la profesora X, muestran graves falencias en el análisis de las situaciones clínicas complejas. Cometen errores críticos en la dosificación de medicamentos a la cabecera del paciente y demuestran una total deficiencia en sus habilidades en educación sanitaria al dar de alta a los usuarios. Entonces, de acuerdo a este caso, las siguientes preguntas a resolver. Análisis del sesgo. ¿Cómo se explica la paradoja de que los estudiantes con las calificaciones más altas en el corte teórico presenten el peor desempeño en la práctica hospitalaria y qué sesgo de evaluación específico se evidencia en las acciones de la profesora X? Entonces, aquí pues digamos, registramos las ideas que tuvo cada uno de los integrantes en su momento. Entonces, la respuesta que colocamos fue la siguiente. Las notas perdieron validez como indicador del desempeño real, generando una falsa percepción de competencia que se hizo evidente en la práctica clínica. Los criterios en la práctica involucran desarrollo de habilidades, aspectos que no tiene el componente teórico. La evaluación de la práctica es más individualizada en la teoría. Se considera la participación de los criterios, están más enfocados a lo cognitivo. También que hay un sesgo al valorar favorablemente el compromiso o la actitud de los estudiantes e ignorar deficiencias técnicas relevantes. Y el sesgo, digamos que aquí implicado es el de lenidad, que consiste en la inflación de las notas, ya que asignó calificaciones más altas de las que realmente corresponden al desempeño observado de los estudiantes. La siguiente pregunta, evaluación de la retroalimentación. Al contrastar los comentarios que realizaba cada docente, ¿cuál de los dos enfoques cumple verdaderamente con una función formativa orientada al aprendizaje y qué impacto psicológico y cognitivo causan ambos estilos en el alumno? Entonces, el enfoque de la profesora Y cumple verdaderamente con la función formativa, porque pues como miramos en los ejemplos de cómo ella realizaba su retroalimentación, era más objetiva, más específica y de alguna manera esa retroalimentación orientaba a la acción de mejora.
mientras que la profesora Y era mucho más, digamos que global en su retroalimentación, y como lo mencionaba hace un momento, se enfocaba sobre todo en la parte motivacional. Entonces, con respecto a la profesora Y, el impacto cognitivo promueve la reflexión clínica, facilita la corrección de los errores y desarrolla un pensamiento crítico. Y con respecto al impacto psicológico, incrementa la autoeficiencia a largo plazo, fortalece las responsabilidades de los estudiantes pues, más adelante en su desempeño profesional, mientras que la profesora X, este computador se me está pegando, mientras que la profesora X, con respecto al impacto cognitivo, pues no identifica errores, ¿cierto? Porque es muy ambigua, y mantiene concepciones incorrectas y favorece pues el aprendizaje muy superficial. Y el impacto psicológico que genera hacia los estudiantes un exceso de confianza, crea una falsa sensación, ¿cierto?, de competencia, incrementa el riesgo de frustración cuando el estudiante realmente pues ya se va a enfrentar a escenarios reales o pues a situaciones, digamos que ya de la vida real, como pues pasó en este caso, que cuando estuvieron en el siguiente semestre, que ya tuvieron que estar los estudiantes en la práctica clínica aplicando los conceptos, pues el grupo de la profesora X, quien estaba haciendo la evaluación de manera más subjetiva y más emocional o afectiva, pues fueron los estudiantes que tuvieron un menor desempeño en la parte de aplicar la parte clínica, aplicando pues lo teórico en el semestre anterior. Pérdida de confiabilidad, el otro punto. Si ambas docentes compartían formalmente los mismos criterios institucionales, porque la libertad de diseñar instrumentos individuales destruyó la confiabilidad del interevaluador del programa educativo. Entonces, como lo menciona el caso al inicio, ambas profesoras pues comparten los mismos criterios institucionales, sin embargo, cada una utilizó instrumentos diferentes para la evaluación. Entonces, esta ausencia de instrumentos estandarizados permitió, pues en este caso, que cada docente interpretara de forma distinta el desempeño esperado de cada grupo, y haciendo énfasis sobre todo en la profesora X, que manejaba pues unas rúbricas sobre todo globales, versus la profesora Y, que manejaba unas rúbricas más analíticas. Y esto obviamente pues nos conduce a una retroalimentación objetiva de parte de una y la otra pues más afectiva, como lo mencionamos hace un momento. Con respecto a la parte de la estandarización instrumental, ¿qué características técnicas, descriptores, conductuales y penalizaciones de seguridad debería contener una rúbrica analítica unificada para este curso con el fin de eliminar la disparidad de criterios entre ambas profesoras? Entonces aquí pues recalcamos un poco sobre los mínimos que debería tener una rúbrica que sea analítica, como lo hemos venido mirando pues a lo largo de este caso, que se puedan evaluar varios criterios por separado, que sea objetiva, que sea clara, que sea específica, que sea, por supuesto, basada en las competencias, y que, por supuesto, también tengan ponderaciones establecidas, ¿no? Eso también ayuda a que haya, pues, el mínimo de, digamos que, de errores en la parte de la evaluación, y que pueda ser mucho más similar la evaluación de una docente con la otra si tenemos, pues, esas ponderaciones establecidas, y lo va a hacer mucho más objetivo esta evaluación. Que sea aplicable por cualquier docente y que sea centrada en las evidencias observables. Y con respecto a la parte de la penalización de seguridad, pues es importante la parte de la medición, que mirar el error en el cálculo de las dosis, administrar medicamentos, el tema de administrar medicamentos equivocados, administrar por vía incorrecta, pues que digamos que son temas que para este caso hay que tener en cuenta la parte de la medición. Pues porque obviamente son errores que no se pueden permitir porque pues están afectando la seguridad, la vida y el bienestar de los pacientes o usuarios.
Con respecto a la seguridad del paciente, el tema de no verificar la identidad, omitir algunos antecedentes, ¿cierto?, personales de estos pacientes o no reconocer signos de deterioro. Entonces es importante pues también como tenerlos dentro de este formato de instrumento de evaluación. Otros elementos importantes, la bioseguridad, el tema de si no realizan pues una adecuada higiene de manos, si hay digamos que alteraciones en esa técnica aséptica. Y en la parte ética, el tema de la falsificación de registros o omitir errores. Entonces, digamos que esos son algunos aspectos importantes a tener en cuenta dentro de esa evaluación para la penalización de la seguridad, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta pues que primero está la seguridad de los pacientes antes que primar, digamos, como la satisfacción del estudiante por una nota. La siguiente y última pregunta. Dice, dilema ético y seguridad del paciente. ¿Cuál es el peligro ético de priorizar la satisfacción del estudiante sobre el rigor evaluativo en carreras de la salud? ¿De qué manera un falso aprobado o una retroalimentación deficiente vulnera el principio bioético de no maledicencia de cara a los pacientes reales? Entonces, cuando esa satisfacción del estudiante se convierte como en el criterio dominante o lo que prima, digamos, como la evaluación del docente, se disminuye pues la exigencia académica, pasa lo que pasó en este caso, que fue inflar las notas, ¿cierto? Las calificaciones de determinado grupo, se ocultan las debilidades y se puede llegar a certificar competencias pues, que realmente no existen, ¿no? Ante esa subjetividad. Recordar, pues, como lo mencionabas, que el principio ético de la no maleficencia pues, establece sobre todo evitar el daño, en este caso pues a los pacientes y usuarios, y un estudiante pues aprobado y que no demuestre las competencias reales, esto puede constituir un riesgo potencial a futuro para los pacientes. ¿Por qué? Pues porque puede cometer errores, para este caso con respecto a la medicación, porque puede tomar decisiones incorrectas, porque puede omitir también intervenciones críticas, porque también puede realizar una educación no adecuada al usuario, al paciente y a su familia, y porque puede poner en riesgo también, sobre todo, la vida del usuario y su bienestar. Eso es lo que realizamos, profe Carolina. Listo, muchas gracias, profe. Profe, ¿ustedes revisaron de pronto por qué se da el sesgo de linealidad o de inflación de las calificaciones? ¿Cuáles son las principales causas? No sé si para los profes quedó como claro que era el sesgo de linealidad. Yo creería que sí. Bueno, dígame, profe Anita. Sí, digamos que nosotros lo tomamos por el hecho de que como no había unos criterios establecidos objetivos dentro de la evaluación y que ella estaba realizando de manera global, ¿cierto? Muy general esta evaluación y más de carácter como emotivo o afectivo, pues eso lo que generó que ella colocara pues las notas mucho más altas. Sí, lo que pasa es que el sesgo de linealidad en muchas ocasiones se correlaciona con, o sea, hacer un desplazamiento de lo que realmente son las notas de los estudiantes, y eso está motivado por varias cosas, ¿sí? Pero o sea, en la literatura, dentro de las cosas con las que más se relaciona, la primera es porque muchas veces los docentes, por tener un buen perfil profesional, empezamos en la parte de la docencia, pero sin una formación previa en educación. Entonces, cuando llegamos y nos enfrentamos a esos alumnos, a grupos que son muy diferentes, tratamos de como llevar, por decirlo así, como la fiesta en paz, y eso también hace o se genera en el docente, sobre todo en el principal, en el que está iniciando, ese deseo de tratar de evitar conflictos, ¿sí? Con los alumnos.
Esa es una de las causas de los sesgos de lenidad. Entre otras de las causas de los sesgos de lenidad está el miedo de los docentes a la evaluación, ¿sí? Y ese miedo de los docentes a la evaluación es por las repercusiones, pues, que eso podría tener a raíz, pues, de su actividad laboral, ¿sí? Y la otra es por la mala interpretación de la empatía, ¿sí? Hay una observación que, en cuanto a la evaluación de las retroalimentaciones, si bien es cierto, la profesora X hace un elogio, pues, al ego, en este caso, y realmente sus comentarios son más enfocados como a la persona que realmente a la actividad crítica que desarrollan los estudiantes. La profesora Jessie hace una buena retroalimentación, pero dentro de la manera de retroalimentar a los estudiantes, nosotros tenemos que tener en cuenta que las retroalimentaciones, o sea, no pueden ser, olvidó verificar la permeabilidad de la vía, ¿sí? Porque cuando a uno le señalan inmediatamente el error o uno le coloca inmediatamente el error al estudiante, siempre hay, o sea, y eso hace parte como de todos los seres humanos, cuando uno señala de manera imperativa un error, las personas generalmente responden al error o con una excusa o responden al error, obviamente, de manera hostil. Entonces, es muy importante cuando se hacen ese tipo de retroalimentaciones colocar, eh, eh, no colocarlas como el estudiante se olvidó, sino como una generalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, falta permeabilizar la vía endovenosa. No es algo directamente sobre el estudiante, sino sobre la acción que el estudiante está cometiendo en ese momento para que él no perciba esa sensación de malestar ni tampoco de ataque, porque definitivamente a nadie le gusta ser juzgado y pues tampoco sería cómodo, y más aún que muchos de los estudiantes que nosotros tenemos en formación de pregrado pues aún emocionalmente están en su proceso de crecimiento, ¿sí? Entonces eso también resultaría frustrante, ¿listo? No sé si alguno de los profes tiene alguna duda o alguna pregunta. Bueno, entonces si no es así, muchísimas gracias, profe Anita. Sigamos con el tercer grupo, que es el caso del misterio de las notas disociadas. Profe, me confirma que no estamos allí, creo que yo estoy. Profe, es que no veo. Es de la evaluación de un caso clínico de reanimación. No, señora, este es de semiología y razonamiento clínico. Ah, no, entonces yo no estoy No, ahí este es en el último caso con bueno, el doctor Castro. sí, señora, ajá. Gracias. Hola, buenos días. Hola. Ese es el efecto halo. Entonces, Sí, si es el efecto estoy. halo, está el profe Diego, está el profe Alexander, creo, y el profe Albeiro. Sí, no sé si mis compañeros están por ahí. Sí, están. Excelente. Voy a socializar entonces nuestro caso y las 3 primeras preguntas relacionadas con el caso. ¿Me confirman si puedo ver mi pantalla? Sí, señor. Perfecto. Entonces, el estudio de caso es el estudio de caso número 3, denominado el misterio de las notas disociadas.
La situación problema en el aula, para contextualizarlos, plantea que en la asignatura de Semiología y Razonamiento Clínico, un docente trabaja con un grupo de 31 estudiantes y que al realizar el consolidado del segundo corte académico, el profesor identifica un patrón estadístico altamente inusual, concentrado específicamente en un subgrupo de 9 estudiantes. El comportamiento de sus calificaciones muestra una disociación absoluta. En los exámenes parciales teóricos ordinarios, estos 9 estudiantes reprueban sistemáticamente las pruebas escritas tradicionales de opción múltiple, obteniendo notas promedio muy bajas, entre 1.8 y 2.2. En las prácticas y rotaciones clínicas de laboratorio, paradójicamente los mismos 9 estudiantes, o se sobresalen en los hospitales y laboratorios de simulación. Sus calificaciones procedimentales están fijadas por encima de 4. Los tutores clínicos reportan que realizan anamnesis muy fluidas, ejecutan las maniobras de inspección y palpación con una técnica motora impecable, demuestran alta empatía y se desenvuelven con gran seguridad y carisma frente al paciente. En el examen final integrado, para cerrar el curso, el docente aplica una prueba escrita, compuesta exclusivamente por casos clínicos de alta complejidad y aplicación analítica. Nivel sabe cómo. Inexplicablemente, los 9 estudiantes vuelven a fracasar de forma contundente, obteniendo notas idénticas, 2.3 y 2.4. En este caso, el docente se encuentra ante un dilema. ¿Cómo puede un estudiante manejar de forma brillante en el escenario práctico real frente al paciente y desplomarse por completo cuando se le pide resolver esos mismos casos clínicos bajo un formato escrito aplicado? Y para ello se formulan un banco de preguntas. La primera pregunta dice, disociación de niveles Miller. Al analizar las notas combinadas de estos 9 estudiantes, ¿en qué niveles de la pirámide de Miller se encuentra la fractura o desconexión en su proceso de aprendizaje? ¿Y qué diferencia existe entre el desempeño evaluado y la práctica y en la práctica y la competencia evaluada en el examen de casos aplicados? Nuestra solución estima que la situación evidencia una fractura entre los niveles intermedios y superiores de la pirámide de Miller. En este caso, la desconexión o fractura se encuentra entre mostrar una técnica y comprender clínicamente cuándo y por qué y para qué utilizarla. Los estudiantes parecen capaces de realizar una anamnesis, ejecutar una exploración física, seguir protocolos e interactuar adecuadamente con pacientes, pero presentan dificultades para interpretar hallazgos, construir hipótesis diagnósticas, integrar datos clínicos, jerarquizar diagnósticos diferenciales y o justificar decisiones clínicas. La diferencia entre ambas competencias es que dentro de la evaluación práctica, pues se evalúa la ejecución observable, mide destrezas procedimentales, se observa cómo actúa el estudiante y está centrada en habilidades. Mientras que en el examen de casos aplicados se evalúa el razonamiento clínico, se mide la integración cognitiva y se analiza cómo piensa el estudiante. Por lo tanto, el estudiante demuestra la competencia operativa, pero no necesariamente la competencia analítica. Esa solución de la primera pregunta. La segunda pregunta, respecto a la auditoría del instrumento práctico, dice, ¿qué fallas o sesgos metodológicos, como el efecto halo, que lo mencionaba la profesora hace un momento, podrían estar cometiendo los tutores clínicos al otorgar notas superiores a 4 en la práctica a estudiantes que evidentemente arrastran vacíos conceptuales de fondo? ¿Y qué aspectos del desempeño real se dejaron de medir en los laboratorios? Dando respuesta a esa pregunta, establecemos que dentro de la auditoría del instrumento práctico las notas superiores a 4 sugieren la posibilidad, porque no estamos seguros, de problemas de validez o sesgos en la evaluación clínica. El efecto halo hace referencia a esa probabilidad del sesgo más importante dentro de la cuantificación de la nota. Este ocurre cuando una característica positiva influye indebidamente en la valoración global. Por ejemplo, el estudiante es carismático, se comunica bien, genera una excelente empatía y se muestra seguro. El tutor entonces determina asumiendo que también posee un razonamiento clínico sólido, aunque no haya sido evaluado explícitamente. Otro sesgo que se
puede tener en cuenta es el sesgo de simpatía o afinidad. Entonces, los docentes pueden otorgar puntuaciones elevadas a estudiantes que son participativos, que son respetuosos y que son colaboradores, confundiendo profesionalismo con competencia clínica. Otro tipo de sesgo, la evaluación centrada en procesos y no en resultados. Por ejemplo, muchos laboratorios verifican si se realizó la maniobra, si siguió la secuencia correcta y si completó todos los pasos, pero no verifican en sí qué significados tienen los hallazgos, cómo los interpretan y qué decisiones tomarían posteriormente con esos hallazgos. Se plantea también las rúbricas insuficientes alineadas, una rúbrica que puede estar ponderando, ¿cierto? Presentación personal, comunicación, técnica, orden de procedimiento, y asignar poco peso al diagnóstico diferencial, interpretación semiológica, razonamiento fisiopatológico o toma de decisiones. En consecuencia, pues, un estudiante puede obtener una excelente nota, aún sin comprender profundamente el caso. Los aspectos del desempeño real que se dejaron de medir probablemente se quedaron sin evaluar: el razonamiento clínico con construcción de hipótesis y formulación diagnóstica, la integración semiológica, la interpretación fisiopatológica, el juicio clínico y la metacognición clínica, ¿cierto? Que es la capacidad de justificar las decisiones. Creemos como grupo entonces que una rúbrica verdaderamente integral debería incluir estos componentes, además de las destrezas observables. Dentro de la tercera pregunta que tenemos que dar solución, denominada automatización psicomotora versus juicio clínico, se plantea la siguiente pregunta: ¿por qué la ejecución fluida de una maniobra física o un interrogatorio de destreza psicomotora no garantiza que el estudiante posea el marco fisiopatológico subyacente para tomar decisiones diagnósticas complejas ante una viñeta clínica abstracta? Estimamos o creemos que la ejecución correcta de una técnica pues no implica necesariamente la comprensión clínica, que la diferencia fundamental de esta radica en que las habilidades psicomotoras responden principalmente a repetición, entrenamiento, y memoria procedimental, mientras que el juicio clínico pues depende ya del conocimiento biomédico, la integración conceptual, el razonamiento analítico, el reconocimiento de patrones y la toma de decisiones bajo la incertidumbre. Desde la teoría cognitiva, la habilidad psicomotora utiliza principalmente memoria procedimental. El razonamiento clínico requiere memoria sistemática, redes conceptuales, esquemas fisiopatológicos y script de enfermedad. Por ello, pueden desarrollarse de manera desigual. Un estudiante puede automatizar conductas clínicas observables mediante la práctica repetitiva sin haber construido aún las estructuras cognitivas necesarias para resolver problemas clínicos complejos. Hasta aquí va mi intervención. Mis compañeros socializarían la siguiente pregunta. Hola, hola, buenos días. Hola, profe, buenos días. A ver, vamos a ver si puedo compartir. ¿Sí estarían mirando mi pantalla? Sí, profe, se ve perfecto. Ah, bueno, listo. Entonces, la cuarta pregunta del trabajo de nosotros es las estrategias de intervención formativa. Entonces, con el fin de corregir esta brecha cognitiva a mitad del semestre, ¿qué estrategias didácticas, qué instrumentos de evaluación continua, técnicas se implementarían para su planeación? Entonces, para corregir esta brecha, nosotros proponemos varias estrategias, entre ellas la estrategia de discusiones clínicas sincrónicas basadas en casos invertidos. Los instrumentos que se utilizarían serían la rúbrica, razonamiento clínico analítico, y el proceso sería que se les entrega un caso clínico escrito, pues, sin el diagnóstico final, y en sesiones sincrónicas los estudiantes deben debatir públicamente sus hipótesis, obligándolos a activar el sistema 2 del aula y defender sus posturas con argumentos fisiopatológicos. La segunda estrategia didáctica sería técnica de pensamiento en voz alta. El instrumento que utilizaríamos sería la escala de estimulación de proceso dual.
Y el propósito sería, durante las simulaciones o discusiones, el estudiante debe narrar en tiempo real lo que pasa por su mente. Entonces, por ejemplo, estoy buscando el signo del Murphy porque sospecho una colecistitis aguda. Entonces, debido a la obstrucción del conducto cístico, esto hace visible pues, que el pensamiento detecte el vacío conceptual antes de que termine el procedimiento. Otra estrategia didáctica podría ser el portafolio de casos clínicos con enfoque de mecanismo. El instrumento que utilizaríamos sería la autoevaluación metacognitiva guiada, y el propósito sería que cada paciente, por cada paciente que atienda en la práctica, los 9 estudiantes pues están obligados a registrar el caso por escrito, pero reemplazando la narrativa textual por un diagrama de flujo fisiopatológico que conecte el síntoma con la alteración celular o molecular. Para la quinta pregunta que nos hacía el caso, que es sobre el rediseño de la práctica, el microsex. Entonces, lo que nosotros proponemos es que en la interacción con el paciente ya no se evalúa de manera continua y pasiva por el tutor, sino que se fragmente en 3 momentos. El momento 1, que digamos que sería como en los primeros 5 minutos, que es el corte de anamnesis. Al terminar el interrogatorio y antes de tocar al paciente, el evaluador detiene al estudiante y hace una pregunta obligatoria. Mencióneme sus 3 hipótesis diagnósticas principales basadas exclusivamente en lo que acaba de escuchar y justifíquelas desde su probabilidad clínica. Un momento 2, que es como digamos en el minuto 10, el estudiante anuncia la maniobra que va a realizar. Antes de ejecutarla, debe justificarla. Y hacemos una pregunta obligatoria y le preguntamos que qué busca específicamente con esa técnica de palpación, cuál es su sustrato anatómico, qué está evaluando y qué significaría para sus hipótesis previas con este hallazgo, si sea positivo o negativo. Y la tercera, que es como ya el último, es el cierre. Tras la exploración, pues el estudiante debe escribir frente al tutor una nota de evolución médica en un solo párrafo, pues donde especifique todo claramente y sea coherente. Esas serían nuestras respuestas. Listo. Muchísimas gracias, profe. ¿Alguien del grupo tiene alguna pregunta, alguna duda o el grupo? Bueno, hay que tener en cuenta que la situación es que en las prácticas formativas que nosotros realizamos, la presencia del docente, o sea, la presencia continua del docente o del tutor, le genera como una falsa sensación de seguridad y tranquilidad al estudiante, sobre todo cuando estamos hablando de estudiantes de pregrado. ¿Por qué? Porque cuando el estudiante recibe el acompañamiento continuo del docente, y él no siente que está siendo evaluado, entonces él sabe que si comete un error de interpretación o un error de juicio, el docente muchas veces va a darle la respuesta y va a obtener entonces el conocimiento que de pronto en ese momento no tenía claridad. Por eso es que muchos estudiantes, ustedes pueden percibir que durante el desarrollo del componente teórico, tienen notas muy bajas, van al desarrollo del componente práctico y entonces en el componente práctico tienen ciertas habilidades y la parte cognitiva es soportada muchas veces por el docente. Entonces, como docentes tenemos que tener en cuenta pues que cuando tenemos que tener primero instrumentos muy claros de evaluación que nos permitan diferenciar entre el saber, el hacer y el ser. Y segundo, lo más importante es llevar a los estudiantes a que se genere el pensamiento crítico y que tengan autonomía en el desarrollo o tengan autonomía en la aplicación de esos conocimientos. Por eso es que el docente debe cumplir una función de acompañamiento, pero no siempre dándole la respuesta al estudiante, porque cuando se le da siempre la respuesta al estudiante, se le quita esa capacidad de análisis y entonces cuando ya se vaya a ver enfrentado a situaciones reales, en ese momento se van a ver los pormenores, o sea, las complicaciones de que no haya adquirido esa habilidad. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o alguna duda. En relación a la parte de la evaluación en los programas de medicina, el Minisex es un muy buen ejercicio para poder hacer la evaluación, porque comprende no solamente la observación directa y focalizada,
sino que también implica la evaluación multidimensional de ese estudiante, ¿sí? Es realice tal actividad y soporte por qué hace tal actividad. Es muy importante también el interrogatorio posterior. Usted encontró tal hallazgo, ¿por qué decidió tomar o por qué tomó la decisión de que se le tomara este examen y no el otro? ¿Cómo lo soporta usted? Que justifique su conducta terapéutica frente a las guías y protocolos estandarizados que ya se encuentran, pues que los profesores previamente tuvieron que haberle enviado a los estudiantes. Y lo otro que permite el MINISEC es una retroalimentación inmediata estandarizada, ¿sí? Donde no solamente se califica el criterio del alumno, sino que se construye como un plan de acción para cerrar esas brechas de conocimiento que se identifican, para que cuando el estudiante vaya al examen final, pues haya superado todas esas dificultades que tiene. Es importante cuando se hacen este tipo de formatos de MINSEC que el docente obviamente tenga a la mano un instrumento donde él pueda ir registrando cuáles son las posibles opciones de mejora que encuentra en el estudiante para que posteriormente en un diálogo con él pueda hacérselas conocer y el estudiante sepa cuáles son los puntos en los que debe actuar o cuáles son los puntos críticos del conocimiento que debe mejorar para poder hacer su prueba final o su examen final y cumplir las competencias que se requieren para ese nivel de formación. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta? Bueno, entonces sigamos con el último caso. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, voy a leer primero lo del caso, la situación problema en el aula. Este lo desarrollamos la semana pasada con la doctora Terán. Entonces, situación problema en el aula, la asignatura de simulación clínica avanzada en urgencias cuenta con un equipo docente altamente comprometido que diseñó listas de verificación, listas de cotejo extremadamente minuciosas para abordar el abordaje de crisis cardiorrespiratorias. El instrumento de evaluación para la situación de manejo de paro cardiorrespiratorio contiene 45 ítems individuales de tipo dicotómico, sí o no. Cada ítem otorga un puntaje fijo, de 0 a 1. Si el estudiante ejecuta la microacción, ejemplo, se ubicó a la derecha del simulador, sí o no. Colocó las manos en el tercio inferior del esternón, sí o no. Miró el monitor al encenderlo, sí o no. Durante el examen intermedio, el estudiante Santiago realiza la simulación del caso de un paciente con un infarto agudo de miocardio que entra en fibrilación ventricular. Al consolidar la lista de cotejo de Santiago, el docente nota un resultado desconcertante. Santiago obtiene una calificación de 4.2 sobre 5, aprobado con distinción. Al revisar el video de la simulación para entender el desempeño de Santiago, el coordinador del laboratorio descubre una realidad de alto riesgo. Santiago obtuvo el 84% de los puntos de la lista porque cumplió mecánicamente con 38 microacciones automáticas. Saludó al equipo, se colocó los guantes, conectó los parches del desfibrilador correctamente, midió el tiempo, etc. Sin embargo, en el momento crítico de la arritmia, Santiago ordenó una descarga eléctrica de desfibrilación mientras el monitor mostraba sistolia, línea plana. Una acción que un paciente real habría causado daño miocárdico irreversible o muerte inmediata por iatrogenia directa. El instrumento diluyó este error fatal dentro de una masa de microconductas irrelevantes, permitiendo al estudiante aprobar con nota sobresaliente un procedimiento donde puso en riesgo crítico a la vida de la simulación. Entonces, respecto al análisis, al banco de preguntas problematizadores, el análisis técnico del instrumento, la primera pregunta nos dice, ¿cómo se explica matemáticamente y pedagógicamente que un estudiante cometa un error crítico que atenta contra la vida del paciente y aún así obtenga una nota aprobatoria de 4.2? ¿Qué debilidades metodológicas presenta una lista de verificación dicotómica atomizada en escenarios de urgencias? Bueno, en primer lugar, pues en eso consideramos que el instrumento de evaluación de tipo dicotómico, pues para la estación de este caso clínico, pues no es el instrumento adecuado. Ahora más adelante vamos a explicar pues qué es lo que nosotros recomendaríamos. Respecto a la segunda pregunta, la validez y el enfoque evaluativo, ¿qué diferencia existe entre evaluar la suma de las partes de un procedimiento y evaluar la capacidad de integración y juicio situacional, validez ecológica en ciencias de la salud?
Bueno, la evaluación de la suma de las partes, pues nos habla de habilidades técnicas y procedimentales. Entonces, aquí pues se debe saber si el estudiante domina los pasos individuales de un procedimiento, entonces debe haber unas herramientas. Una de ellas son las listas de cotejo, los checklists. Entonces, estos están diseñadas pues para verificar la presencia o ausencia de cada paso crítico de un procedimiento, desde la preparación del equipo hasta la ejecución motriz y el manejo. Y el otro es el juicio situacional directo, entonces ahí ya se evalúa directamente la estructura, es una evaluación estructurada directa que el tutor realiza sobre una parte específica de una consulta o un procedimiento en tiempo real. Y respecto a la validez ecológica, pues nos exige que la evaluación mida cómo el profesional se va a comportar en el mundo real, enfrentando la complejidad, la presión y los imprevistos. Entonces esto pues nos ayuda con los entornos clínicos de simulación de alta fidelidad. La tercera pregunta que habla sobre el impacto sobre el razonamiento, de qué manera el síndrome del checkbox fomenta que los estudiantes mecanicen conductas superficiales para ganar puntos en lugar de comprender la fisiopatología del racionamiento clínico detrás de cada decisión. Pues respecto al síndrome del checkbox, pues el docente pues califica asignando una nota sumando elementos aislados y mecánicos en lugar de evaluar pues la calidad, la profundidad y la coherencia en lugar del trabajo del estudiante. Entonces esto nos puede dar una falsa sensación de calidad, o sea, un estudiante puede marcar todas las casillas correctamente, pero no presenta un pensamiento crítico, una autoargumentación, entonces no sabe realmente el trasfondo del tema. Y respecto a la propuesta de rediseño, las reglas de seguridad, es cómo estructurar un sistema de rúbricas analíticas o de ponderaciones especiales, kill ítems o ítems de seguridad crítica que impida que un alumno apruebe una estación práctica si se comete una negligencia procedimental o error fatal. Entonces, nosotros proponemos implementar una matriz que llama una matriz de evaluación híbrida o de umbrales. Entonces, en lugar de promediar las calificaciones, este modelo divide los indicadores en dos categorías. Un primer ítem, que es los ítems de desempeño, destrezas y fluidez, y otro ítem que se llaman los ítems críticos o kill ítems, que se hablan de seguridad y riesgo vital. Entonces, respecto a la estructura de la rúbrica, entonces la matriz se divide conceptualmente en dos bloques, operando mediante reglas de decisión binarias. Primero, un bloque de competencia procedimental, que es ponderable, entonces esto evalúa la correcta ejecución técnica, entonces se califica en una escala denominada Likert, que es un instrumento utilizado para medir actitudes, percepciones y opiniones en lugar de un simple sí o no. Entonces, mediante esta rúbrica analítica colocamos un puntaje, por ejemplo, aquí de 0 a 3 o de 0 a 5, entonces se representa el porcentaje, este bloque pues se gana si se completa el porcentaje mayor al sumar todos estos puntos, o sea, digamos si se la gana si tuvo el 60 o el 70%. Y el otro bloque de seguridad, pues binario, se llama binario de kill items, evalúa pasos donde un error compromete la vida del paciente, la esterilidad o la integridad del campo, entonces se califica de manera dicotómica, entonces si cumple sí, si no cumple, pues o falla crítica cero. Respecto a la regla de decisión, se debe aplicar este filtro de seguridad, entonces esta rúbrica debe estar configurada bajo una lógica condicional. Entonces, para aprobar la estación práctica, es obligatorio que sume tanto el bloque procedimental, que alcance mínimo un porcentaje mínimo de aprobación, pues que eso lo definimos, se define, pues cada uno lo define, en este ejemplo un 70%, y simultáneamente debe obtener un puntaje perfecto en el bloque de seguridad, o sea, todos deben de estar con 1, o sea, si todo le debe decir que debe haberlo hecho perfectamente. Y la acción inmediata, si el alumno comete un error fatal, pues la evaluación se detiene de inmediato, hay algo que llama un tiempo muerto educativo y la calificación final de esta estación pues es reprobada, o sea, sin importar pues el desempeño técnico previo. Respecto a la definición y estandarización de los kill items, entonces, los errores fatales deben ser observables, inequívocos, estar documentados en la guía de la asignatura desde el inicio del curso. Por ejemplo, en medicina, pues, por ejemplo, si no verificó la identidad del paciente, si tuvo una contaminación del campo estéril, o sea, administración de la dosis, pues, todo esto, pues, es una falla. Y, pues, debe tener una transparencia de apelación para garantizar la validez y instrumento y evaluar sesgos educativos, entonces tiene que tener un principio de anclaje, o sea, cada kill item debe tener una descripción de conducta observable exacta. Entonces, por ejemplo, en el caso clínico, pues, en la falla, pues, el estudiante desfibriló sin indicación. Tiene que haber un registro de evidencia, pues en este caso había un video, entonces debe contemplar un espacio para que el evaluador registre la acción exacta que desencadenó el fallo crítico. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Listo. Muchísimas gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda o el grupo que lo realizó?
No. ¿Dudas, profes? Me asusta si están callados. No, ninguna. Bueno, profes, pues como ustedes se dieron cuenta, hay muchas situaciones que se pueden asociar a fallas en las calificaciones y en las evaluaciones que podemos realizarle a los estudiantes. Entonces, una de las cosas es que tenemos que tener en cuenta que nosotros no evaluamos lo que no enseñamos. Otra cosa es que hay ciertas situaciones del docente que pueden influir en esa evaluación y es importante nosotros conocer de, de cuáles son esas situaciones, como el efecto halo, como lo que hablaba el profe cuando realizamos rúbricas. Hay puntos que son críticos, hay otros que no son críticos. También cuando trabajamos en equipo con un compañero de trabajo y vamos a tener una práctica igual, es importante ponernos de acuerdo para realizar esas rúbricas analíticas y poder llegar a un consenso y así no perder o generarle al estudiante esa falsa seguridad o esa falsa sensación de competencia, o que él pierda o que él note como que hay una pérdida del rigor académico en la calificación. ¿Listo? Eso era como para lo que tenía para decirles de la evaluación. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la guía que yo les compartí sobre cómo se realizan los instrumentos y no sé si alguno tiene alguna duda. Yo les compartí la semana anterior, no sé si ahí ven mi pantalla. Sí, señor. Bueno, yo les compartí la semana anterior esta guía de evaluación por competencias donde tiene cuáles son los pasos para desarrollar o las secuencias para desarrollar una evaluación. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Las competencias, los resultados de aprendizaje, cuál es la coherencia que debe tener la competencia esperada con la actividad y la evidencia y el instrumento que es sugerido, ¿sí? Y por último, acá estaba como el formatico de qué debe tener cada una de las rúbricas. Entonces, yo tengo, para poderla crear, tengo que tener en cuenta a qué asignatura pertenezco, cuántos estudiantes tengo matriculados, cuál es el escenario que voy a evaluar, el componente general, cuáles son los resultados de aprendizaje, cuál es la evidencia que se le va a solicitar, la técnica de evaluación con la que voy a medir, el instrumento, el listado de criterios de evaluación y la estructura y los momentos en los que se va a hacer la retroalimentación, ¿sí? Mientras tanto, dentro de las actividades que teníamos de este módulo, pues la idea es que cada uno de ustedes por lo menos pueda revisar una de las rúbricas que utiliza. Yo les voy a compartir un ejercicio. No sé cuántos de ustedes saben utilizar Corrubrics o si alguien ya lo utiliza. No, la profe Ana no. Bueno, la profe Laura tampoco, la profe Lady tampoco. Listo. Bueno, Corrubrics es una extensión, por decirlo así, de Google. Ustedes pueden descargarlo como una extensión de Google y Corrubrics me permite diseñar rúbricas en línea, ¿sí? O ya sea rúbricas o me permite también diseñar listas de chequeo y esas listas de chequeo yo puedo acceder desde mi equipo móvil o puedo acceder desde mi computador o mi tablet a esas rúbricas. Él me pide, les voy a mostrar, yo por lo menos ya tengo habilitado como extensión Corrubrics. Entonces lo que hago en ese caso es Corrubrics permite, usted diseña su rúbrica o su lista de verificación en un Excel. Les voy a mostrar, por ejemplo,
un ejemplo que tengo por acá. A ver. Bueno, espérense, yo me salgo acá. Se las muestro desde acá. Ustedes con Corrubrix simplemente ustedes descargan la extensión de Corrubrix y usted se mete normalmente a su Drive y usted coloca hoja de cálculo en blanco, ¿cierto? Esa hoja de cálculo en blanco me permite... Profe, estamos todavía con la presentación del Classroom. Usted está presentando la otra... Sí, profe, espéreme, entonces yo les... Sí, el paso a paso, porque por ejemplo yo tampoco conozco y sí me gustaría bajarla. Listo, profe, entonces espéreme, yo miro cómo me... Listo. Bueno, ahí ya me confirma si ve mi pantalla. Ahora sí. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a mostrar, por ejemplo, un trabajo que hace Corrubrix, sobre todo cuando, por ejemplo, estamos varios docentes en una asignatura y tenemos que utilizar una misma rúbrica para evaluar a los grupos. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar, este es un trabajo que... Corrubrix, ahorita les muestro, Corrubrix se puede enlazar a Classroom y Corrubrix me permite agregar a todos los estudiantes que yo tengo en un Classroom y los muestra de esta manera, ¿sí? Y él me permite que yo le coloque los niveles de desempeño que quiero calificar y que cada profesor la marque con un punto, ¿sí? De si cumple o no cumple. Lo voy a hacer, por ejemplo, pongámosle este estudiante. Entonces me dice, datos de identificación. Entonces yo digo desempeño superior, integra datos demográficos, clínicos, funcionales, bueno. Y acá presenta datos, bueno, y reconoce elementos relevantes, ¿sí? Acá incluye datos básicos, pero con vacíos, y acá presenta datos incompletos. Corrubrix me permite, me saca ya este formato hecho y me permite colocar una puntuación, ¿sí? Y al final de esa puntuación me permite también hacer un comentario. Esto me genera un enlace que yo puedo compartir y al final me muestra una hoja de respuestas como esta que está aquí. Entonces, este es el enlace de Corrubrix y aquí yo tengo mi rúbrica, que ya les voy a enseñar cómo se pasa esta rúbrica acá. Yo tengo mi rúbrica, yo enlazo mis estudiantes que tengo en el Classroom, enlazo también los profesores que van a calificar a esos estudiantes y por último, él me muestra acá cuál es la calificación que cada profesor le puso a ese estudiante, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno Corrubrix? Corrubrix es una aplicación que no solamente me permite hacer la evaluación del profesor, sino que también me permite que los estudiantes mediante ese mismo enlace hagan coevaluación cuando trabajan de manera grupal y que ellos mismos hagan su autoevaluación. Entonces, Corrubrix que me permite hacer los 3 mecanismos de evaluación. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo les mostré el formulario que está acá, les dije que Corrubrix tiene una ventaja y es que no solamente uno marca los puntos que está evaluando, sino que me permite también hacer los comentarios o hacer la evaluación cualitativa del desempeño de los estudiantes. Entonces, acá, por ejemplo, él me permite registrar y todos los comentarios de los profesores se van viendo reflejados aquí y eso también tiene un impacto en la nota global. Esta calificación ustedes la dan al 100%, siendo el 105 y siendo 74 pues la aproximación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos esos que dicen comentarios del profesorado hacen referencia a la heteroevaluación. Estos comentarios de los alumnos harían referencia
a la coevaluación que se hacen entre ellos y por último la autoevaluación, que es donde cada uno coloca, pues según lo que les había mostrado de la escala de metacognición, cómo se sintió, qué representó para él hacer esa evaluación y el resto de preguntas que corresponden. ¿Listo? Ahora sí les voy a mostrar cómo se utiliza la herramienta. Para utilizar la herramienta, necesariamente, profes, les voy a mostrar así la generalidad, porque para realizar la herramienta, idealmente, pues ustedes tienen que haber hecho una construcción de algún instrumento de evaluación, ¿listo? Para poder hacer o para poder agregarlo a Corrubrics y poder pilotearlo para ver si funciona. Entonces, Corrubrics es una extensión, como les decía, ustedes se pueden meter donde dice en extensiones. Pues es que yo ya, aquí donde dice más de Workplace, usted le coloca aquí Corrubrics. Listo. Como en mi caso yo ya la tengo instalada, a mí no me va a permitir instalarla, pero a los que no la tienen instalada, usted abre aquí y le da instalar. ¿Listo? No sé si hasta ahí van o me siguen. ¿Sí? Listo. Súper. Entonces, usted se mete en el Workplace, la instala y después de que le da a instalar, él cuenta hasta con los videos para que usted pueda hacer el paso a paso en el caso de que usted se pierda. El Corrubrics tiene su propia suite y me trae 3 videos que son muy fáciles realmente de comprender y me permiten mirar cómo se hace la utilización del formato. Yo después de que ya he instalado, él automáticamente se integra a mi Drive. Entonces yo lo que tengo que hacer en mi Drive es colocar aquí donde dice nuevo, entonces le coloco hoja de cálculo de Google y le coloco hoja en blanco, ¿sí? Aquí donde le coloco hoja en blanco, aquí donde dice extensiones, yo le voy a colocar Corrubrics, ¿sí? ¿Hasta ahí van, profe? Listo. Usted cuando ya tenga la extensión, entonces aquí abajo, donde dice Corrubrics, usted le coloca activar el complemento de Corrubrics. Y él me coloca que si deseo activarlo, yo le digo que sí. Listo. Después de que yo activo el complemento, vuelvo a introducir aquí donde dice extensiones y aquí donde dice Corrubrics me dice, ¿usted qué desea crear? ¿Desea crear la plantilla Corrubrics de rúbrica o desea crear la plantilla de Corrubrics de lista de cotejo? Hagamos la más fácil, que es la lista de cotejo. Entonces, yo le doy que deseo activar una lista de cotejo y me dice, este proceso eliminará todas las hojas de cálculo existentes y creará la plantilla de lista de cotejo. ¿Lo desea hacer? Sí. Cuando me pregunta las hojas existentes son en este libro en particular. Entonces, él ya me crea la lista con los criterios a evaluar. Acuérdese que cuando nosotros vamos a hablar de listas de cotejo, él me está diciendo sí o no. ¿Cumple o no cumple? ¿Listo? Y él aquí me permite colocar los criterios. Voy a buscar. A ver si me sale.
En mi caso, por ejemplo, yo ya tengo una lista de verificación para 4 de las actividades que yo realizo normalmente en las prácticas formativas. Entonces, yo simplemente selecciono estas actividades que están aquí, que para este caso es anamnesis, aplicación de APAR familiar y escala vale y orientación a cuidadores, que hace parte de una de las prácticas de cuidado al niño que yo realizo. Entonces, simplemente yo cojo estos criterios, los copio de un Excel donde ya los construí y los traigo para acá. Entonces, aquí les doy pegar. Él ya me sale todos los criterios que están aquí, ¿cierto? Como les digo, en las listas de verificación solamente vamos a colocar si cumple o no cumple. ¿Listo? Bueno, ahora sí donde dice alumnos. Resulta que yo aquí puedo hacerlo de manera manual o por el contrario yo puedo utilizar o importarlos desde Claro. Si yo lo hago de manera manual, entonces, por ejemplo, yo acá le colocaría el nombre de la persona, en este caso voy a utilizar de ejemplo a la profe Ana María y le coloco aquí el correo, ¿sí? ¿Listo? Y así sucesivamente con todos los estudiantes que voy a evaluar, ¿sí? Si tiene otras direcciones de correo electrónico, yo puedo completar hasta 5 direcciones de correo electrónico del estudiante. ¿Listo? Y lo mismo para el profesor. Yo siempre tengo que inscribirme como profesora. Entonces, en mi caso, yo coloco mi nombre completo y coloco mi correo. Listo. Y cuando ya tengo listos estos datos, entonces yo le doy aquí, otra vez en la extensión con rúbrica, le coloco crear el formulario para evaluar con la lista. Pero si no, si yo tengo, por ejemplo, en este caso un Classroom, yo lo que puedo hacer es que ya creé esta lista de cotejo y lo que puedo hacer es que me vuelvo a meter en la extensión en Corrubrix y le coloco aquí importar alumnos y profesores de Classroom. Él acá me pregunta de quién quiero importar. Les voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de esta asignatura. Entonces yo le coloco cuidado al niño y el adolescente y le coloco importar. Cuando yo le coloco importar, él inmediatamente me muestra todos los alumnos que en ese momento se encuentran adscritos a ese curso con sus respectivos correos electrónicos. Y también me muestra los profesores que están vinculados a esa práctica, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos, profes? Listo. Entonces, después de eso, yo le doy a la herramienta, otra vez en extensión, le coloco crear formulario para evaluar con lista. Y él en ese momento empieza a crearme el formulario. Yo le voy a colocar aquí prueba 1, porque ese formulario ya cuento con él, entonces le voy a dar a aceptar. Me dice, ¿quieres marcar como obligatorias las respuestas de todos los aspectos de la lista de cotejo? Yo le coloco que sí. Ahí sí se demora un poquito, profes, en crear la lista o en crear la rúbrica y en lo que les vamos, o la herramienta lo que les va a mostrar al final son como las
las direcciones o los enlaces disponibles para que ustedes vean. Aquí él ya la creó, entonces yo otra vez me voy a herramientas y en Corrubrics él me dice enviar el formulario. ¿Usted qué quiere hacer? Él ya lo creó. Enviarle el formulario a los alumnos, es decir, para hacerse coevaluación o hacerse autoevaluación, obtener el enlace del formulario para ustedes poder ver lo que van a evaluar. Cuando él me dice obtenga el enlace del formulario, yo le hundo ahí y él ya me sale el formulario. Me pide que registre mi correo. Tiene que ser el correo que solamente permite registrar el correo de los profesores a los que se agregó el alumno al que vamos a evaluar, según como aparece pues en el Classroom. Y aquí ya me dice, verifica la identificación completa del niño, entonces digamos que aquí sí cumple el criterio, si no, le marcamos no cumple. Acá garantiza, cumple el criterio. Aquí, por ejemplo, nosotros, si él no cumple el criterio, usted le puede colocar acá criterio crítico. Debe detenerse el procedimiento. ¿Listo? O las observaciones que usted quiera frente al estudiante. Por ejemplo, aquí dice, indaga antecedentes, no sé qué, no cumple. Entonces, usted le puede colocarle la observación. Si identifica algunos, sin embargo, omite ciertos errores al identificar los criterios tales y tales y tales, ¿sí? Después de que usted ya haya hecho este proceso, usted le da normalmente enviar, ¿sí? Y cuando usted le da enviar, usted vuelve y se mete aquí a Corrubrics y le da procesar las respuestas del formulario y él ya le muestra cuántos fueron los puntajes que él obtuvo. Si alguna de esas no era crítica, él le muestra cuáles de esas eran tuvieron que detener el procedimiento en las observaciones y también le ayuda a sacar la nota final. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, profes? Ninguna por ahora. Bueno, ahora con relación a la... Ahora podemos hacer el otro ejercicio, que volvemos y nos metemos en una hoja de cálculo nueva en nuestro Drive y aquí en hoja de cálculo volvemos a la herramienta y le decimos en extensión Corrubrics, le colocamos que active el complemento, él ya lo activa, volvemos a la extensión y le decimos en Corrubrics crear plantilla para rúbrica. Y usted le da que sí. Listo. Cuando él le crea la plantilla para rúbrica, usted le puede colocar los niveles que usted quiera. Simplemente usted inserta la columna aquí y usted le puede colocar el puntaje que quiere. Le puede colocar 5, 4, 3, 2, 1 o le puede colocar los rangos de puntuación, ¿sí? De 5 a 4.5, de 4.5 a 4, de 4 a 3.5, como usted lo haya planteado en la rúbrica que va a hacer. Ahora, donde dice aspecto evaluar, usted le coloca, miremos por acá una. Por ejemplo, esta que son revisiones de tema del paciente oncológico. Entonces yo le puedo colocar, yo copio esta que está acá, control C, y se la pego aquí. Le pego solo los valores y él me pregunta, ¿cuál es el peso de cada una de estas?
Para mi caso, el peso es el 10%, ¿sí? Así sucesivamente usted va pegando. En este caso, pues voy a hacerla solamente de estos. Voy a hacerlo con estos 2 puntos para poder que ustedes miren. Bueno, pero es que quiero que me... Listo. Entonces, después de que usted ya lo tiene aquí, entonces pongámosle, por ejemplo, que esta tiene un peso de el 40, este tiene un peso de el 20, pongámosle 30, este tiene un peso de 20, este tiene otro peso de 20 y este tiene un peso de 10, ¿cierto? Listo. Ahí yo ya tengo mi rúbrica. Voy a colocarle la calificación que yo tengo pautada. Listo, acá. ¿Listo? Entonces, después de que yo ya tengo las calificaciones acá y ya tengo los criterios, me vuelvo otra vez a la extensión, le coloco Core Rubrics, le coloco importar los alumnos y profesores de Claro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo los puedo importar a ustedes. Entonces, le coloco importar. Listo. Y me voy a ver acá. Entonces está la profesora Alejandra, el profesor Franco, el profesor Javier, el profesor Alex, el profesor Fauri. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo puedo coger esta dirección, importarla acá y puedo eliminar este dato que está repetido. Igual, el profesor va a poder ingresar con cualquiera de las 2 direcciones, ¿sí? Reviso. Y me invito a los profesores. Reviso, está la profe Adriana, está el profe Manuel, está la psicóloga, está la profe Natalia, estoy yo y todos estos tendrían acceso a esa misma rúbrica. Este tipo de rúbricas es muy útil, por ejemplo, cuando vamos a hacer una presentación final de un caso clínico, de una situación, y varios de los profes van a aportar o van a realizar su evaluación frente al trabajo presentado por los estudiantes. Después de que yo genero ya esto, compruebo que yo estoy aquí, vuelvo y hago lo mismo. Entonces, aquí en la extensión me voy a Rubrics y le coloco que me cree el formulario.
Listo. Me dice que el formulario ya se creó correctamente y que yo tengo acceso a él. Entonces, acá donde le dice la extensión, me meto en obtener el enlace del formulario y me introduzco aquí y él ya me muestra. Entonces me dice rigor metodológico y me dice que yo puedo calificarlo, ¿cierto? Y aquí me dice cuándo es deficiente, insuficiente, aceptable, sobresaliente y yo simplemente voy marcando y acá abajo coloco mis comentarios y le doy enviar. Y finalmente, cuando yo le doy procesar acá, en extensiones, después yo le doy procesar las respuestas del formulario, él me muestra la calificación, ¿sí? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Listo. La idea, profes, es que para el siguiente encuentro, por lo menos uno de ustedes, pues que cada uno pueda diseñar como mínimo una lista de verificación o el caso de una rúbrica de una de las prácticas que ustedes más utilizan para que podamos hacer este ejercicio de sistematizarla para que ustedes puedan utilizarla durante el siguiente semestre en la evaluación de sus estudiantes y facilite ese proceso de evaluación y también ese proceso de retroalimentación, así como también les permita que el estudiante pues haga su autoevaluación y en el caso de que sea un trabajo grupal, pues ellos también puedan evaluarse entre compañeros frente a las actividades que realizaron. ¿Listo? Entonces ahí sí, profe Angelita, no sé cómo nos organizaríamos, sería